Son las 11:28 de la mañana en todo el país. Momento de recibir a nuestro próximo invitado en la mañana del 11. Se trata del doctor Glauco Rodríguez. Él es especialista en medicina de emergencia, especialista en emergentología, que era lo que les comentábamos más temprano. Es la especialidad médica cuya misión principal es la evaluación, manejo, tratamiento y prevención de las enfermedades inesperadas y el trauma, además de ser presidente de la Sociedad Uruguaya de Emergencistas y director de la región sur de ACE, consejero del Colegio Médico del Uruguay, del que también fue presidente entre 2018 y 2021. Doctor, bienvenido a la mañana del 11. No, un placer estar con todos ustedes, muchas gracias. Un placer. Bueno, la emergentología, que entre otras cosas tiene como misión principal prevenir las enfermedades inesperadas. ¿Cómo se previene una enfermedad inesperada? Brillante, pero me gustó cómo arrancó, ¿no?, con esto de la emergentología. ¿Y por qué digo? Porque está muy relacionado con todo esto que vamos a seguir tratando después de la siniestralidad y etcétera. Y ahora paso a profundizar un poquito más en el concepto de la especialidad. ¿Y por qué digo? Porque nuestro país es una especialidad joven. Es una especialidad que tiene el entorno de unos 10, 15 años más o menos, que se comenzó a desarrollar en la universidad privada, claramente habilitada por el Ministerio de Salud Pública y el MEC, y que luego ahora desde la UDELAR también se está comenzando a trabajar. Pero mire qué interesante todo esto, ¿no? Si será importante trabajar en este anteproyecto para poder generar una ley de emergencia y trauma, que los especialistas que nos dedicamos exactamente al abordaje en nuestro país es una especialidad muy reciente y muy joven. Dicho eso, la emergentología o la especialidad en medicina de emergencia lo que hace, o como a mí me gusta decir en las internas de la especialidad, somos estabilizadores de sistemas mayores. ¿Qué significa esto? Claramente atendemos urgencias o emergencia, enfermedades tiempo dependiente. La gran diferencia entre la urgencia y la emergencia es del tiempo. Urgencia es un cuadro crítico, pero que tenemos cierta capacidad de tiempo, de horas para estabilizarlo, en torno a unas 6 horas. Emergencia, riesgo vital inmediato. Ya hay que hacer cosas. ¿Qué son esas cosas? Estabilizar eso a los sistemas del paciente. Que cuando digo sistema, ¿a qué me refiero? El sistema cardiovascular, el sistema neurológico, el sistema respiratorio. El cuadro es tan crítico que nos tenemos que enfocar primero en la estabilización de esos sistemas del paciente para ganar tiempo y una vez estabilizado, poderlo que siga el proceso asistencial y el resto de la asistencia por otras especialidades para hacer el tratamiento definitivo y la estabilización a largo plazo. Por ejemplo, cirugías, tiempo en CTI, etc. Esa vendría a ser la concepción básica del emergencista. Estamos pasando por momentos realmente que nos impactan. Venimos de una pandemia, todavía no terminó, digamos que está controlada, pero siempre no perdiéndola de vista, ¿no? La tenemos controlada, estamos vacunados, etcétera, 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 pero no la perdamos de vista. Desde marzo del 2020 estamos hablando o escuchando hablar de la pandemia del COVID-19, del SARS-CoV-2, aquí, allá, acullá, en la radio, en la televisión, bueno. Hay una pandemia que tiene muchos más años que el SARS-CoV-2, que el COVID-19, que son los siniestros de tránsito, más de 20. Hace más de 20 años que en Uruguay mueren entre 400 y 500 personas por año en siniestros de tránsito. Y parecería como que es algo que lo tenemos incorporado, lo tenemos naturalizado, forma parte de un sistema salvaje, del parque automotor, bueno, una cantidad de cosas que todo el tiempo decimos acá, pero el tema de fondo es que sigue habiendo muertos. En 15 días de este 2023, que empezó hace un rato, en este ratito que llevamos del año, ya van 20 muertes en siniestros de tránsito. ¿Cuál es el problema, doctor? Porque parecería que seguimos hablando de lo mismo y el problema sigue intocado. Correcto, y me gustó el enfoque que le dio porque es exactamente eso y que puede hacer ver o poner un poquito más en posición de cerca a la población por lo que vivió hace poco con la pandemia aguda, que yo digo, del COVID-19 y la diferencia de la aguda por la crónica, que es la que usted decía, la pandemia crónica de la siniestralidad vial. Uruguay se planteó ya hace 10 años llegar al momento actual en el que estamos nosotros ahora, 2020, 2022, 2023, con determinados guarismos y números en cuanto a muertos, lesionados graves, etcétera, que claramente nos cumplimos, porque como usted decía, si bien algún año hubo alguna mejora en los números, normalmente está en una meseta y estamos en ese ratio de unos 400 a 500 fallecidos por siniestro de tránsito, que es lo más duro y lo más crudo, claramente, ¿no? Porque como decimos siempre, son esas personas que salieron de su casa, se despidieron de su familia como un día normal a trabajar a cualquier cosa y no volvieron nunca más. Permítame un paréntesis y le pido disculpas por la interrupción. No, por favor. Esas son las personas fallecidas constatadas en el momento. Hay que ver no solamente la cantidad de lesionados temporarios o permanentes que quedan y cuánta gente fallece después y el destrozo en las familias donde ocurren esos accidentes. A eso, exactamente, a eso iba y es el concepto que tenemos que poner sobre la mesa, porque luego están todos los lesionados graves que llevan
meses pueden llevar dentro del sistema sanitario, cirugía, CTI, rehabilitación o años, personas que claramente van a quedar con discapacidades permanentes. Y lo otro, lo que todos sabemos, es la principal causa de muerte en menores de 35 años en nuestro país. Y eso tiene el impacto que usted decía en las vidas, en la familia, pero también tiene un impacto que desde el punto de vista de gestión y sobre todo de gestión sanitaria en lo que hace a economía de salud no podemos dejar de ver, que es el impacto económico que tienen los países. Está definido por la propia OMS, no por quien habla, de que la siniestralidad vial y sus impactos negativos muchas veces son causa de pobreza de los países en desarrollo o en vías de desarrollo. ¿Y por qué es esto? Porque esto lo pagamos todos. Tanto es así que en algún momento de la Sociedad Uruguaya de Emergencistas hicimos un planteo para tratar de ver este paradigma desde otro lugar y pensar diferente y buscar soluciones diferentes, en como hablábamos hoy fuera de cámara y usted decía, quizás hay que aumentar las exigencias o mejorar los procesos por los cuales se expiden las libretas de conducir, pero claramente también cuando hay siniestros por causas determinadas que sabemos que no se podrían estar conduciendo o participando de lo que hace a la viabilidad, ya sea como peatón o cualquier condición, en determinadas condiciones, y ahí me refiero a que consumo de alcohol, consumo de drogas, un siniestro de tránsito grave y una esperimetría positiva. Bueno, ahí tiene que haber una responsabilidad de ese conductor que en algún momento tomó la decisión, pese a que se sabe y que claramente a su vez está determinado por ley, a conducir y a manejar. ¿Y a qué me refiero con esto? Claramente estarán las responsabilidades civiles y penales que correspondan, y eso ya es así, pero también debería haber responsabilidades económico-financieras. ¿Y a qué voy? Esa persona, por ejemplo, debería hacerse cargo de todo lo que implica la asistencia en salud, de sí mismo y de los terceros que implicaron. Y por supuesto que la asistencia no se le va a negar nunca a nadie, eso no se precisa ni aclarar, pero como siempre a veces cuando uno pone este tipo de ideas, siempre hay alguno que tiene la idea brillante de decir alguna otra cosa, lo aclaramos. Pero sería una manera de concientizar y si la persona no puede afrontarlo, y bueno, lo hará con apoyo, con trabajo comunitario, con apoyo a las víctimas de siniestros desde alguna otra perspectiva, pero es hora de poner otro grado de responsabilidad sobre la mesa y de integración y de pensar diferente el problema. Usted lo decía los números hoy, 15 días, 20 fallecidos en siniestro de tránsito, y con todo lo que se ha modificado también, no solo el parque automotriz, sino que todo ha cambiado. Hoy lo hablábamos, el hecho del uso del celular, que claramente no se debería utilizar. Yo hasta a veces conversando con colegas y pensando un poquito fuera de la caja, como digo siempre, para nosotros no va a pasar mucho tiempo en que en los autos van a venir con bloqueadores de celulares y que solamente te va a permitir hacer una llamada de emergencia si tenés un siniestro o te pasa algo para llamar a alguien, porque el problema va creciendo. ¿Y a qué voy con esto? Me parece que seguimos tomando las mismas medidas que tomábamos de precaución y de prevención y hasta de sanción de hace 20 años, y hoy en día todo se ha modificado mucho y el mundo avanza y cambia de una manera muy veloz, por lo cual me parece también es hora de entrar a hacer cosas diferentes, ¿no? Es absolutamente claro, ¿no? Si queremos resultados diferentes tenemos que cambiar los procedimientos. Si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a seguir siendo los mismos. Ahora, está claro de que, lo hemos dicho muchas veces aquí, ustedes lo saben, hay que poner el énfasis en la formación, como todo, la educación, la capacitación. Esto es una cuestión cultural, es una cuestión de educación, el buen o mal comportamiento en el tránsito. Yo soy un convencido de eso. Ahora, a la hora de ir a sacar una licencia a conducir, a mí me tienen que realmente probar de que yo sé, que sé porque leí, pero que sé andar en la calle. Porque no es solo la academia, no es solo, la academia me refiero al conocimiento del libro, ¿no? De, a ver, voy a estudiar, dónde son los pasos, no sé. Tengo que conocer el ambiente en el que me voy a mover. Y en eso me parece que estamos flaqueando. Las exigencias para otorgar licencia a conducir me parece que no están a la altura de las circunstancias. Ahora, usted hablaba de la Sociedad Uruguaya de Emergencistas. Siempre se genera un conflicto cuando hay un siniestro de tránsito. ¿Quién va a atender? ¿Qué emergencia va? ¿La que está más cerca? ¿Se turnan una semana cada uno? ¿Quién corre con los gastos? Bueno, es una pregunta muy importante por la cual ya hace tiempo se ha trabajado cuando se surgió en su momento este anteproyecto de ley, de la ley de trauma y emergencia, que fue en su momento generado por el Sindicato Médico de Uruguay. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es claramente ayornarlo y adaptarlos a los tiempos actuales y con el aporte de los especialistas en la materia, como decía hoy al principio, no solo de médicos emergencistas, porque la especialidad engloba el equipo, sino también están trabajando enfermeros, choferes sanitarios, licenciados, que se dedican al ámbito tanto de la emergencia prehospitalaria, que es lo que usted decía, que pasa cuando está el siniestro, quién lo va a asistir, como de la emergencia hospitalaria, o sea, en las puertas de emergencia de las instituciones y los prestadores de salud. Pero lo que usted decía es muy importante porque actualmente no hay un sistema de asistencia a los siniestros de tránsito en rutas nacionales. ¿Qué quiero decir con esto que no hay un sistema? Que no está determinado si en X kilómetros de tal ruta hay un siniestro, a quién le corresponde ir a buscar. Y ese es el gran problema fundamental, porque se pierde mucho tiempo en haciendo llamadas.
Nosotros estamos trabajando dentro de la actualización de este anteproyecto de ley de emergencia y trauma que queremos poder lograr si se convierte en ley. Por lo que le decía hoy, todo ha cambiado mucho. Antes la especialidad no existía, ahora existen otras cosas. O sea, es necesaria esta ley para dar un marco global de trabajo en todos estos hechos. Acá en esta ley también se agregarían todo lo que son enfermedades tiempo dependiente, que mucho se ha trabajado y un gran proyecto ha hecho el Ministerio de Salud Pública, liderado por su ministro y encargado del área, el neurólogo Ignacio Amorín, en todo lo que hace al accidente cerebrovascular y centros de referencia. Bueno, así hay que trabajar en un marco global de esta ley y claramente también el microclima de la siniestralidad vial, generar una ley dedicada solamente a eso, que determine o genere un sistema de asistencia nacional en todas las rutas del país a siniestros de tránsito. Y esto no hay que inventar nada nuevo, o sea, convengamos que nosotros no estamos inventando nada nuevo. Estamos ayornando y poniendo o articulando todas las piezas que sabemos que existen dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud para poder dar una mejor efectividad y eficiencia. ¿Qué hay que hacer? Claramente hay que involucrar a los que saben, la Cámara de Unidad de Emergencias Móviles, que tiene representación en todo el país, utilizar puntos que son equidistantes de muchos lugares, como son los peajes de las rutas nacionales, y claramente acá también habría que involucrar para generar el sostén económico-financiero en parte de este proyecto a todo lo que hace a los peajes también, y bueno, que exista una unidad de emergencia móvil en cada uno de estos puntos, que se sepa que va a cubrir un radio determinado dentro de esa ruta, que en definitiva todas las arterias y todas las rutas nacionales sepamos que hasta determinado punto están cubiertas por una o por otra unidad de emergencia móvil. Esto sumado a algo que también en su momento hubo un intento desde la UNACEP, en su momento presidida por el doctor Barrios, intensivista, que también mucho han trabajado, en todo lo que hacía la incorporación del helitransporte y la heliasistencia sanitaria. Bueno, eso digo que fue un intento porque comenzó, funcionó bien, pero no penetró y permaneció como tiene que ser en un sistema sanitario en lo que necesitamos. Bueno, vamos a trabajar de vuelta para eso. Hay mucha gente que se dedica de lleno y casi exclusivamente a todo lo que hace al helitransporte y al traslado aéreo sanitario, y es fundamental. ¿Y por qué digo que es fundamental? Porque si vemos cómo se divide la mortalidad, que usted algo hoy decía, de los siniestrados de tránsito, sobre todo los graves, tiene una mortalidad trimodal. Muchos se mueren en el lugar del accidente, en la llamada la hora de oro, la primera hora que pasa luego del transcurso del accidente, los graves se mueren ahí, de ahí que la asistencia prehospitalaria, hecha por personal altamente formado y especializado en emergencia, todo un equipo sanitario especializado en emergencia, y que llegue de manera rápida, y para acá el helitransporte es fundamental, es lo que salvaría la vida. Luego hay una mortalidad en las primeras 24 o 48 horas y luego una mortalidad tardía por secuelas o complicaciones. Pero la primera parte de la mortalidad, la hora de oro, y la de las 24 o 48 horas, se lleva el 70 o el 80% de los fallecidos. Y ahí fundamentalmente se juega el tiempo y la experiencia y la formación en la asistencia. Por eso es que la generación de todo este sistema claramente mejoraría los guarismos, que tenemos que mejorar, como usted decía, porque ya hace 10 años que estamos igual. Luego hay que darle el marco de esta ley global para generar prevención, generar educación y formación de los recursos sanitarios también altamente especializados y de la población en general, y otros elementos más, ¿no? Yo recuerdo, lo he contado aquí también, hace 25 años que leíamos en un programa radio que hacíamos en Punta del Este, el diario El País en el cuadrante superior derecho tenía la cantidad de accidentes que habían habido, cuántos lesionados y cuántos fallecidos. Estoy hablando del año 1998. Desde esa época, que yo recuerde que hay registros públicos, son un promedio de 450 muertes por año. Ahora, doctor, para ir redondeando, yo le quería preguntar, en esa ley que están estudiando, ¿se va a determinar quién es que debe atender? Porque, a ver, la asistencia nunca falta, lo que dijo usted me parece que es muy importante, porque acá, sea donde sea el siniestro, o va al Cantegril, o va al hospital, o va al Mautone, o va una ambulancia, va a cardiomóvil, o sea, se harán cargo, después arreglarán, pero no te dejan tirado. Eso es muy importante subrayarlo. Pero hay que generar un sistema de que funcione de manera coordinada, que sea equitativo, que sea justo, pero básicamente muy eficaz, ¿verdad? Para eso necesitamos formación. Usted siempre habló de la formación permanente, la mejora continua de los profesionales de la salud. Y la pregunta es, ¿cómo estamos de recursos humanos y recursos materiales? Este fin de semana un ómnibus argentino al oeste de Montevideo, viniendo de Colonia, quedó colgado en un guardrail, un ómnibus de doble piso lleno de pasajeros, tuvo la suerte de que hubo un lesionado leve. La semana pasada, un ómnibus de Copsa que se desbarrancó allí en la zona de Pan de Azúcar, que le costó la vida a un adolescente de 15 años, y viajaban 21 personas a bordo. Yo pregunto, si en ese ómnibus viajaban 48 pasajeros, necesitamos
20 ambulancias, despacharlas allí, porque además se escuchaban de abajo los gritos de los pasajeros desesperados, muchos automovilistas pararon, asistieron y trasladaron a las víctimas, etcétera. Pero darle un contingente a un siniestro de tránsito en el medio de la ruta nos desequilibraría. ¿Cómo se soluciona eso? Brillante, y lo que pasa es que me generó varios disparadores porque hizo varias preguntas justitas. La primera es eso, es reconocer el Sistema Nacional Integrado de Salud que tenemos, y que usted decía, acá la asistencia no le falta a nadie, totalmente de acuerdo. Lo importante es mejorarla para mejorar los resultados, punto 1. 2, lo que dijo, la educación media continua y la formación, y si tenemos personal formado en emergencia, yo me atrevo a decir, y con mucha autoridad, de que sí. Primero porque es mi especialidad y me dedico al área. Es más, acá tenemos enfermeros, choferes sanitarios que, como yo digo, quizás si yo mismo hiciera un paro cardiorrespiratorio, quisiera que me reanimaran ellos. Porque están altamente formados, y en el equipo asistencial en emergencia todos tenemos la igualdad de importancia. Yo puedo ser un excelente médico emergencista, pero si no tengo un gran chofer sanitario y una gran enfermera al lado mío, no puedo hacer nada. Entonces ese concepto es fundamental, y acá la emergencia está altamente formada. Y el tercer punto que dijo, que es fundamental, cuando hay episodios con víctimas múltiples, ahí podemos estar ante el mismo caso, por ejemplo el del ómnibus, ante un escenario de víctimas múltiples, masivas o desastres. Y la diferencia aquí está en lo que usted dijo, en los recursos humanos materiales y los recursos humanos. Ahí, en ese sentido, si para asistir X siniestro o vial, por ejemplo un ómnibus que chocó con 50 pasajeros, necesito utilizar la mitad de los recursos humanos o materiales que tengo en la zona, es un episodio de víctimas múltiples. Si necesito utilizar la segunda mitad de los recursos humanos o materiales que tengo, es de víctimas masivas. Y si los recursos humanos y materiales no me dan para asistir a esas personas, es un desastre. Pero mire qué interesante esto. ¿Podemos estar ante un desastre? Claramente, si chocan 2 ómnibus y tenemos 200 siniestrados, si bien claramente se sabe ante el número de personas que está en ese siniestro, hay un porcentaje, ya sabemos nosotros claramente cuando abordamos el siniestro antes de comenzar a hacer el triage, si iban 100 personas sabemos que entre el 2 o el 3% van a ser graves o puede haber algún muerto, la mayoría van a ser leves y entonces no van a requerir tanta internación. Pero por ejemplo, si tenemos 2 personas que requieren acceso a bloque quirúrgico urgente, por decir un estallido de vaso, un neumotórax masivo, y necesitan bloque quirúrgico y estamos quizá en esta zona y solamente tenemos o cualquier zona, digo, estamos acá porque estamos acá, un bloque quirúrgico disponible solo, estamos ante un desastre, porque los recursos humanos y materiales nos dan. Mire, ante elementos tan pequeños, quizás podemos estar ante un desastre en salud. Por eso es fundamental esto, que esté todo coordinado ya en situaciones de emergencia. En situaciones de emergencia nosotros no podemos estar llamando a cada lugar y tenemos este paciente a ver si va. No, tenemos 4 pacientes graves, que 2 requieren bloque quirúrgico y 2 tomografía de urgencia, van a ir acá, acá y acá. Y vamos a avisar que va nada más. Entonces, de ahí que la organización, la coordinación y que esté todo amparado y reglamentado bajo el paraguas de una ley es fundamental. Bueno, estamos en manos del Poder Legislativo, de alguna manera, ¿no? Bueno, la idea nuestra ahora es estamos trabajando en estos días, también ya hemos compartido varios borradores de documentos, ajustándolo. La idea es que a fines de enero, principio de marzo, poder comenzar a presentarlo. Este tema, por suerte, decimos, agarró una importancia a nivel nacional y sobre todo gracias a ustedes también, los comunicadores que informan de estos temas, y lamentablemente también por los guarismos que hemos vivido en este año, pero que me parece que nos hacen tomar conciencia de una realidad, como usted decía, que al ser crónica ya quizás a veces dejamos de verla. Bueno, en ese sentido agarró una importancia importante, así que ahí seguro pensamos a principio del mes que viene realizar una conferencia de prensa quizás, para poder hacer una difusión masiva y clara de este tema, y después luego comenzar a tener los pasajes por los diferentes legisladores para que en definitiva serán ellos los que, si lo consideran de la magnitud y la importancia suficiente, lo conviertan en una ley, ¿no? Bueno, esperemos que todo esté a la altura de las circunstancias, porque aquí estamos hablando de vidas humanas, en siniestros de tránsito o en cualquier otro evento, como explicaba el doctor, en que requiera de todo eso, de una organización, de un sistema fortalecido, robusto, que funcione de manera eficaz y aceitadamente. Bueno, la idea es que eso lo podamos tener. Doctor Glauco Rodríguez, un placer siempre conversar con usted, un gusto escucharlo. No, el placer es mío, muchas gracias por estar siempre. Con mucho gusto. Tenemos que hacer una pausa nuevamente, 11:47, ya volvemos.